Hola, con este vídeo vamos a ver los nuevos cambios que introduce la revolución industrial en la sociedad. Tenemos aquí un pequeño guión. Por supuesto, como ya vimos en la unidad anterior, la revolución industrial viene acompañada de una serie de cambios y consecuencias. Pero ahora nos vamos a centrar más en lo que son los cambios sociales. Ante todo, la revolución industrial va a introducir una nueva sociedad de clases. Viene acompañada también de un aumento de la población y del crecimiento de las ciudades. Como consecuencia de estos cambios, igualmente van a hacer lo que se conoce el movimiento obrero, acompañado a su vez de nuevas ideologías que apoyen a los obreros. Bien, lo vamos a ver todo esto poco a poco. Como he dicho, una de las principales consecuencias va a ser el nacimiento de la nueva sociedad de clases, en la que lo más importante es que es saber que ahora todo va a girar en torno a la riqueza. A partir de ahora, nunca debemos hablar de sociedad estamental. Eso pertenece a la sociedad propia del antiguo régimen, es decir, anterior a el siglo XVIII. Ahora, tras la Revolución Industrial, tras la Revolución Francesa, la sociedad se va a organizar en clases, en las que en la cúspide, es decir, la clase más alta, estaría la burguesía, que serían aquel grupo que se ha enriquecido del comercio, de la industria y de los negocios. Y la clase más baja serían los obreros, el proletariado, que solo dispone de su fuerza, que solo dispone de su salario. Pero ahora bien, las clases son abiertas, es decir, que yo puedo nacer en una clase social baja y puedo enriquecerme y en sentido contrario, algo distinto a lo que ocurría en la sociedad estamental. Pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué problema habrá en esta primera nueva sociedad de clase? Vamos a observar esta imagen en la que a la que he llamado burguesía versus burguesía contra proletariado o en comparación. Nada más observar las imágenes que podemos comprobar, pues dos mundos totalmente diferentes. La primera imagen se corresponde con la burguesía, la segunda con la fábrica, con una fábrica y el mundo obrero. Ahondemos más en esta nueva clase social, en este nuevo grupo que es la burguesía. La burguesía ha alcanzado el poder político y económico tras las revoluciones liberales, ya que ya en estas nuevas constituciones que se proclamaron, ellos van a tener derecho a voto. Por tanto, la burguesía va a ser partidaria de un sufragio censitario, que recordad es aquel en el que el derecho al voto está limitado a aquellos que poseen determinada renta. Pero al mismo tiempo ha alcanzado el poder económico, ya que se han enriquecido con estos nuevos negocios, con la industrialización. Como consecuencia, ellos vivían en los mejores barrios llamados ensanches, que son nuevas zonas de las ciudades que van a crecer, pero en la que su trazado, como podemos ver aquí, se comprueba que hay una planificación, que están bien organizados
En concreto, esto sería una imagen del ensanche de Barcelona, y en el que, en estos nuevos barrios, en estos ensanches, pues también se construirán sus viviendas. En la situación opuesta nos encontramos a los proletarios, los cuales, los cuales no tienen ningún tipo de derecho laboral ni acceso al poder, ya que en estas primeras constituciones que llegaron a promulgarse y aprobarse, el sufragio era censitario, con lo cual estaban fuera del poder político y económicamente su situación tampoco era muy halagüeña, como podemos ver en estas imágenes de niños trabajando con más de 12 horas de jornada laboral o con viviendas cerca de la fábrica sin ningún tipo de servicio en los barrios, en los barrios con menores infraestructuras e instalaciones y con mayor contaminación. Recordemos que los proletarios serían los obreros industriales. Solo disponen de su salario. Como hemos dicho antes, y como consecuencia de esas malas condiciones de vida de los trabajadores, pues van a hacer lo que se conoce como el movimiento obrero, que no es otra cosa sino que la lucha organizada de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. Unas veces lo hacen de forma pacífica y otras veces van a recurrir a la violencia. Bien, empecemos a comentar cuáles son estas primeras manifestaciones del movimiento obrero. La primera de todos es la que aparece aquí, que se llama cajas de ayuda mutua. ¿Qué son estas cajas de ayuda mutua? Pues simplemente serían unas organizaciones en las que los trabajadores voluntariamente aportan una parte de su salario para prestarse la ayuda uno a los otros en caso de necesitarla. Como vemos, es una forma de organización totalmente pacífica. A continuación, vemos lo que se conoce como ludismo. Pues bien, ¿qué será el ludismo? Es simplemente un movimiento contra las máquinas de los obreros. ¿Por qué? Porque le están arrebatando, ellos interpretan que le están arrebatando puestos de trabajo. El nombre, ludismo, viene precisamente de un obrero llamado Nerlu, el cual la emprende a golpes en señal de protesta contra una máquina. Y por último, vamos a hablar de los sindicatos. Los sindicatos, como ya sabéis, son organizaciones de trabajadores para defender sus derechos laborales. No estamos hablando de derechos políticos, sino derechos relacionados con el mundo del trabajo, para reivindicar pues, una jornada laboral más justa, derecho a vacaciones, derecho a algún tipo de prestación, a la manifestación, a la huelga, en fin, a eso nos estamos refiriendo con derechos laborales. No nos debe de extrañar que sea en Reino Unido, que fue el país pionero de la Revolución Industrial, donde también aparezcan los primeros sindicatos. Y para finalizar, igualmente, quiero hablar de la ideología, de los movimientos políticos que van a apoyar a los obreros. Antes hemos comentado que la burguesía
la burguesía había apostado por un liberalismo más moderado y que de alguna manera había dejado al margen de la participación política a los obreros. De ahí que surjan estas nuevas ideologías, por ejemplo, el socialismo científico y el anarquismo para defender los derechos de los obreros. El socialismo científico, no estoy hablando del Partido Socialista, defiende la propiedad pública y el reparto de la riqueza. Uno de sus máximos representantes sería Karl Marx, el cual aparece en esta imagen. Y, en segundo lugar, otra ideología importante es el anarquismo, cuyo máximo representante, uno de ellos es Bakunin. Pues bien, eh, la- el anarquismo va a rechazar cualquier forma de autoridad, tanto a la Iglesia como institución, como al Estado e incluso a la participación política. Es muy significativo la frase que aquí aparece de Bakunin. Ejercer el poder corrompe, someterse al poder dentro. Y ya, para terminar, nos vamos a centrar en ver esta diapositiva que he elaborado sobre el movimiento obrero en España. Pues el movimiento obrero español va a aparecer con cierto retraso respecto a otros países europeos. En concreto, va a aparecer a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque también, como vimos, la revolución industrial en España tiene lugar con cierto retraso. Hablaremos de del movimiento anarquista español. Este empieza en un principio con formas violentas, del tipo atentados terroristas, enfrentamientos directos contra los patronos, pero finalmente se acerca a formas más pacíficas. Y como máximo representante del anarquismo español tendríamos a la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. En segundo lugar, tendríamos que hablar del nacimiento del Partido Socialista Español, el PSOE, y su sindicato que es la UGT. ¿Quién lo funda? Pues Pablo Iglesias, el cual también será el fundador de la UGT y y el cual de nuevo será el que consiga un primer escaño, es decir, una primera acta de diputado en el Congreso español como representante de este partido. Y en último lugar, hacer referencia al Partido Comunista Español, el PCE, que surge de la escisión del Partido Socialista, pero esto ya es a principios del siglo XX. Con esto terminamos este breve tema. Espero que os haya servido de ayuda.